El Sermón del Monte, volumen 1, por Martyn Lloyd-Jones. Capítulo 4. Bienaventurados los pobres en espíritu. Segunda parte. Tratemos ahora de este tema en una forma más positiva. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Permítanme una vez más decirles lo que no es. Ser pobres en espíritu no quiere decir que deberíamos ser desconfiados o nerviosos, ni tampoco significa que deberíamos ser tímidos, débiles o flojos. Hay ciertas personas, es cierto, que, en reacción contra esta seguridad en sí mismos que el mundo y la iglesia describen como personalidad, creen que significa precisamente eso. Todos hemos conocido personas que son naturalmente discretas y quienes, lejos de imponer su presencia, siempre se quedan en segundo término. Son así de nacimiento y quizás sean también naturalmente débiles, tímidos y sin valor. Antes pusimos de relieve el hecho de que ninguna de estas cosas que se indican en las bienaventuranzas son cualidades naturales. Ser pobres en espíritu, por tanto, no significa que uno nazca así. Descartemos de una vez por todas esa idea. Recuerdo que una vez tuve que ir a predicar a cierta ciudad. Al llegar el sábado por la noche, un hombre estaba esperándome en la estación. De inmediato me pidió la valija, o más bien me la arrebató por la fuerza. Luego me empezó a hablar así. «Soy diácono de la iglesia en la que va usted a predicar mañana», dijo, y luego añadió. «¿Sabe? Yo no soy nadie. Soy realmente alguien sin importancia. No cuento para nada. No soy un gran hombre en la iglesia. No soy más que uno de esos que le lleva la valija al ministro». Estaba ansioso por hacerme saber cuán humilde era, cuán pobre en espíritu. Pero por la misma ansiedad en hacérmelo saber negaba lo mismo que trataba de dejar bien sentado. Urias Heep, el hombre que, por así decirlo, se gloria en su pobreza en espíritu y con ello prueba que no es humilde. Es afectar algo que no siente. Este es el peligro que corren muchos, aunque no tantos hoy en día como antes. Hubo un tiempo en que era la maldición de la iglesia y afectaba la misma apariencia e incluso el andar de los hombres. Hizo mucho daño a la causa de Cristo, y los hombres de hoy han reaccionado violentamente contra ello, y en algunos casos han llegado al otro extremo. Estoy muy lejos de defender la vestimenta eclesiástica, pero si tuviera que defender esto o la indumentaria del que en una forma deliberada se esfuerza por no dar la impresión de que es ministro, sin duda defendería la vestimenta eclesiástica. Hace unos días oí a alguien que describía a un ministro de la iglesia y parecía estar muy sorprendido ante el hecho de que no lo parecía. «No parece predicador», decía. «Parece un próspero hombre de negocios». No me interesa la apariencia personal de los hombres, pero sugiero que el hombre de Dios no debería parecer un próspero hombre de negocios, y desde luego que no debería tratar de dar esta impresión. Esto no demuestra sino que se preocupa demasiado por sí mismo y por la impresión que causa. No debemos preocuparnos por esto. Debemos preocuparnos por el espíritu. El hombre que es verdaderamente pobre en espíritu no necesita preocuparse mucho por su apariencia personal y por la impresión que causa. Siempre causará la impresión adecuada. Además, ser pobres en espíritu no es suprimir la personalidad. También esto es muy importante. Hay quienes estarían de acuerdo con todo lo que hemos dicho, pero que interpretarían el ser pobres en espíritu de esta forma. Recomiendan al hombre la necesidad de sofocar la personalidad propia. Estamos frente a un tema importante que se podría ilustrar con un ejemplo. Lo que estamos considerando se ve en la historia de Lorenzo de Arabia. Recordarán que con el afán de destruirse a sí mismo y de sofocar su propia personalidad, llegó incluso a cambiarse el nombre por el de Aviador Shaw. Es decir,
un simple miembro de la Real Fuerza Aérea Británica. Recuerdan quizá que murió trágicamente en un accidente de bicicleta y que fue exaltado como ejemplo magnífico de humildad y autoabnegación. Ahora bien, ser pobre en espíritu no quiere decir que haya que cambiar el nombre y atormentarse a sí mismo ni tomar una personalidad diferente en la vida. Esto es completamente antibíblico y anticristiano. Esta conducta suele impresionar al mundo, porque lo consideran maravillosamente humilde. Se darán cuenta de que se presenta siempre la tentación sutil de pensar que el único que es verdaderamente pobre en espíritu es el que hace un gran sacrificio, o, como hacen los monjes, se aísla de la vida y sus dificultades y responsabilidades. Pero esto no es lo que indica la Biblia. No hay que aislarse de la vida para ser pobre en espíritu. No hay que cambiar de nombre. No, es algo en el terreno del espíritu. Podemos ir más allá todavía y decir que ser pobres en espíritu ni siquiera es ser humilde en el sentido en que se habla de la humildad de los grandes sabios. Hablando en general, el pensador verdaderamente grande es humilde. Es el saber poco lo más peligroso. Ser pobres en espíritu no significa eso, porque esa humildad la produce el estar consciente de la inmensidad de lo que queda por aprender y no es por necesidad una humildad genuina de espíritu en el sentido bíblico. Si estos son los aspectos negativos del ser pobres en espíritu, ¿cuál es el positivo? Creo que la mejor manera de contestar esta pregunta es con la Biblia en la mano. Es lo que dijo Isaías, capítulo 57, verso 15. Porque así dijo del alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la cualidad espiritual, y de ella se encuentran innumerables ilustraciones en el Antiguo Testamento. Fue el espíritu de un hombre como Gedeón, por ejemplo, quien, cuando el Señor le envió un ángel para decirle lo que iba a hacer, dijo: ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. No estamos frente a un hombre servil, sino ante un hombre que realmente creía lo que decía y que se estremecía ante el solo pensamiento de grandeza y honor, y pensaba que era increíble. Fue el espíritu de Moisés, quien se sintió del todo indigno de la misión que se le encomendó y estuvo consciente de su incapacidad e insuficiencia. Se encuentra en David cuando dijo: Señor, ¿quién soy para que vengas a mí? Se ve en Isaías exactamente en la misma forma. Al tener una visión, dijo: soy hombre de labios inmundos. Esto es ser pobre en espíritu, y se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Pero veamos lo que hallamos a este respecto en el Nuevo Testamento. Se ve perfectamente, por ejemplo, en un hombre como el apóstol Pedro, quien era por naturaleza agresivo, decidido, seguro de sí mismo, un hombre moderno típico, lleno de confianza en sí mismo. Pero veámoslo cuando ve de verdad al Señor. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Veámoslo luego cuando rinde tributo al apóstol Pablo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Pero démonos cuenta de que nunca deja de ser decidido, no se vuelve desconfiado e inseguro. No cambia en este sentido. La personalidad básica permanece, y en todo es pobre en espíritu al mismo tiempo. O veamos esta cualidad en el apóstol Pablo. También este era un hombre de grandes cualidades y desde luego, como hombre natural, consciente de las mismas. Pero al leer sus cartas encontramos que la lucha que tuvo que mantener hasta el fin de sus días fue la lucha contra el orgullo. Por esto usó constantemente la palabra gloriarse.
Cualquiera que tenga cualidades suele estar consciente de ellas. Sabe que puede hacer ciertas cosas, y Pablo así era. Nos ha hablado en ese gran capítulo 3 de la carta a los Filipenses de su confianza en la carne. Si se trata de competir, parece decirnos, no teme a nadie, y luego enumera las cosas de las que puede gloriarse. Pero una vez que hubo visto al Señor resucitado en el camino de Damasco, todo esto se convirtió en pérdida, y este hombre, poseedor de tan grandes cualidades, se presentó en Corinto, como ya les he mencionado, con debilidad y mucho temor y temblor. Así se mantuvo siempre, y al proseguir en la evangelización, pregunta: ¿y para estas cosas, quién es suficiente? Si alguien hubiera podido sentirse suficiente era Pablo. Sin embargo, se sentía insuficiente porque era pobre en espíritu. No cabe duda, sin embargo, que lo vemos sobre todo en la vida de nuestro Señor mismo. Se hizo hombre, asumió semejanza de carne de pecado. Si bien era igual a Dios, no se aferró a las prerrogativas de su divinidad. Aun siendo Dios, quiso vivir como hombre mientras estuviera en la tierra, y este fue el resultado. Dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es el Dios hombre el que habla. No puede hacer nada por sí mismo. Dijo también: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan capítulo 14, verso 10. Nada puede hacer, dependo por completo de Él. Eso es todo. Y si lo contemplamos en oración, vemos las horas que pasó orando y también su pobreza de espíritu y dependencia de Dios. Esto, pues, quiere decir ser pobre en espíritu. Significa una ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Significa conciencia de que no es nada en la presencia de Dios. Nada, pues, podemos hacer ni producir por nosotros mismos. Es esta conciencia abrumadora de nuestra nada más completa cuando nos ponemos delante de Dios. Esto es ser pobres en espíritu. Quiero formularlo de la manera más vigorosa posible y para ello voy a servirme de términos bíblicos. Significa que si somos verdaderos cristianos no debemos basarnos en nuestro nacimiento natural. No debemos confiar en que pertenecemos a ciertas familias. No nos gloriaremos de que somos de tal o cual nación. No edificaremos sobre nuestro temperamento natural. No dependeremos de la posición natural que alcanzamos en la vida ni en poderes que nos hayan sido otorgados. No confiaremos en el dinero ni en la riqueza que podamos tener. No nos gloriaremos en la instrucción recibida ni en la universidad a la que hemos asistido. No, todo esto Pablo vino a considerarlo como basura y obstáculo para su obra porque tendía a dominarlo. No confiaremos en ningún don como el de la personalidad o inteligencia o habilidad general o especial. No confiaremos en nuestra propia conducta buena y moralidad. No confiaremos en lo más mínimo en la vida que hemos llevado o llevamos. No, consideraremos todo esto como Pablo lo consideró. Esto es pobreza en espíritu. Tiene que haber una liberación total de todo esto. Lo repito, es sentir que no somos nada, que no tenemos nada, y que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta a Él y en dependencia completa de Él, en su gracia y misericordia. Es, digo, experimentar en cierto modo lo que Isaías sintió cuando, ante la visión, dijo: ¡ay de mí! Soy hombre inmundo de labios. Esto es pobreza en espíritu. Si nos hallamos compitiendo con otros en este mundo, decimos: les puedo. Bien, está muy bien en ese ámbito, si quieren. Pero cuando uno tiene una cierta idea de Dios, necesariamente se siente como muerto, como le ocurrió al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y esto deberíamos sentir en la presencia de Dios.
Todo lo natural que hay en nosotros sale a relucir, porque no solo se manifiestan la pequeñez y debilidad, sino también la suciedad y pecaminosidad. Hagámonos, pues, estas preguntas. ¿Soy así, pobre en espíritu? ¿Qué pienso acerca de mí cuando me veo en presencia de Dios? En mi vida, ¿qué digo? ¿Por qué pido? ¿Cómo pienso de mí mismo? Qué mezquino es gloriarse por cosas accidentales de las que no soy responsable. Gloriarse por cosas artificiales que no contarán para nada en el gran día cuando me presentaré delante de Dios. Pobre yo. Lo dice muy bien el himno. Haz que pobre yo disminuya. Y, oh Jesús, crece tú en mí. ¿Cómo se llega, pues, a ser pobre en espíritu? La respuesta es que uno no comienza a contemplarse a sí mismo ni a tratar de hacer cosas por sí mismo. Fue el error del monasticismo. Esos pobres hombres, en su deseo de hacerlo todo por sí mismos, decían: debo salir del mundo, debo sacrificar la carne y someterme a penalidades, debo mutilar el cuerpo. No, de ninguna manera. Cuanto más uno lo hace, tanto más consciente de sí mismo se llega a ser y tanto menos pobre en espíritu. La manera de llegar a ser pobre en espíritu es poner los ojos en Dios. Lean la Biblia, lean su ley, traten de ver qué espera de nosotros. Veámonos frente a Él. Es también poner los ojos en el Señor Jesucristo y verlo como lo vemos en los Evangelios. Cuanto más lo hacemos así, tanto mejor entendemos la reacción de los apóstoles cuando, al ver algo que acababa de hacer, dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Sentían que su fe no era nada. Sentían que era pobre y débil. Señor, aumenta nuestra fe. Creíamos tener un poco porque arrojamos demonios y predicamos tu palabra, pero ahora sentimos que nada tenemos. Aumenta nuestra fe. Mirémoslo, y cuanto más lo hagamos, tanto menos esperanza tendremos en nosotros mismos, y tanto más pobres en espíritu llegaremos a ser. Mirémoslo sin cesar. Miremos a los santos, a los que han estado más llenos del Espíritu, pero sobre todo, volvamos los ojos a Él, y entonces nada tendremos que hacer con nosotros mismos. Todo será hecho. No podemos poner de verdad los ojos en Él sin sentir una pobreza y vacío absolutos. Entonces le diremos: del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Vacíos, sin esperanza, desnudos, viles, pero Él basta para todo.